Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos y amigos. Es un gusto poder esta mañana, una vez más, compartir este hermoso momento, este tiempo especial donde podemos leer y meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero esta mañana leerles sobre lo que Dios nos muestra en el libro de Romanos 8. Entonces la Biblia nos enseña con respecto del amor de Dios y sobre la obra del Espíritu Santo. Y como podemos ver en estos pasajes, en el capítulo 8, pues el apóstol Pablo hace mención del Espíritu Santo 21 veces. Y vemos que en los 7 capítulos anteriores simplemente lo menciona al Espíritu Santo 4 veces. Entonces vemos lo que nos llama la atención, porque Pablo comienza en este capítulo enfatizando sobre el Espíritu Santo y repite muchas veces, porque no habla mayormente de él, habla de la obra del Espíritu Santo, lo que él hace. Por eso este título le he puesto este mensaje: el amor de Dios y la obra del Espíritu Santo. Quiero leerle el libro capítulo 8 de Romanos, los 4 primeros versículos. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. Entonces vemos con claridad lo que nos muestran estos versículos, y la lectura continúa hasta el 17, que es la primera parte que se divide este libro, o este capítulo en sí, de Romanos 8. Pero vamos a leer hasta estos 4 versículos, o quizás un poco más leeremos ya mismo. Pero es importante notar lo que nos muestran la palabra de Dios en estos versículos. Y vemos que el primero dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos y lo que hemos venido hablando en estos últimos 2 temas anteriores a este, hablábamos sobre la puerta y hablábamos sobre el camino. Y es esto lo que Dios quiere: que entremos por la puerta y caminemos por ese camino. Y hoy vemos esta parte, lo que es andar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu, andar en ese caminar con el Señor. Entonces, es a lo que se refiere hoy. Así que Pablo, vemos que este capítulo o estos versículos que hemos leído, vemos 3 aspectos que enfatiza Pablo en este capítulo, y uno de ellos es que es aplicable al creyente la obra del Espíritu Santo, que es la que da vida y esperanza a través de Cristo, para que podamos disfrutar de la vida espiritual ahora y cuando sea nuestra resurrección, o cuando Cristo venga, como le quiera llamar. Entonces vemos que es lo primero que enfatiza el apóstol Pablo aquí en este capítulo, es que es aplicable a nosotros lo que el Espíritu Santo nos hace, la obra de él. Entonces, si él nos dice que debemos andar según el Espíritu y no según la carne, es a lo que hoy nosotros necesitamos enfatizar y hacer conciencia de que qué es lo que quiere decirnos la palabra de Dios en estos versículos.
Y la segunda cosa que menciona es que nos hace consciente de que somos hijos de Dios y en el futuro seremos coherederos con Cristo. Entonces, segunda cosa es aquello, ¿no? Que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y seremos coherederos con Cristo. O sea, para ser participante de la gloria que Él ya ganó. Y eso es lo que nos vendrá, es lo que estamos esperando. En el día en cuanto el Señor venga, entonces disfrutaremos de esa gloria que Él ya ganó. Y el tercer aspecto que vemos es que el Espíritu nos hace gemir. Y esto tiene que ver con frustración, porque no podemos disfrutar aún de esa gloria venidera hasta que no se cumpla el tiempo. Entonces muchos quizás desean ya irse con el Señor, pero vemos lo que Pablo dijo: pero más les conviene que yo me quede, porque dice él, para mí el morir es ganancia, pero no quisiera irme, porque tengo que hacer mucho aún todavía, porque es más fácil irnos a la presencia de Dios y disfrutar de esa gloria del Señor que seguir aquí frustrados, y en algún momento pues podemos ver que queremos tener esa gloria que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha dicho que debemos disfrutarla. Y es verdad, hoy podemos disfrutarla, pero hay una frustración por no querer lograr o por no poder, alcanzarla en la totalidad. Pero esto es progresivo. Si vemos una historia ya en Génesis, cuando podemos ver que José fue un hombre al cual Dios le revelaba en sueño las cosas que le iban a pasar, lo que iba a hacer. Entonces, él pudo ver que él se vio como un hombre gobernador de Egipto, y esos sueños los reveló a sus hermanos, a su padre, pero no sabía lo que iba a pasar en este trayecto, cuál sería el proceso. Le mostró Dios a José el producto terminado, pero no le mostró el proceso, mis amados. Y es aquí donde nos encontramos nosotros hoy. Dios nos muestra el producto terminado, la gloria que tendremos con Cristo, cómo seremos transformados, cómo viviremos, cuál será esa maravilla que cuentan las Escrituras, lo que viviremos con el Señor allá en el cielo. Entonces vemos ahí el paraíso, la eternidad con Cristo. Y qué maravillas. Y muchos ya quisiéramos estar allá, disfrutar de aquello y dejar este mundo y esta frustración de pronto que encontramos en momentos cuando queremos decir, quiero pasar ya de esta vida. Pero en realidad, mis amados, el tiempo es de Dios y Dios tiene planes con nosotros aún acá. Así que no se afane, simplemente tenemos que permanecer en el Señor y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder vivir. Porque aquellos que vienen a ser al Espíritu, y es lo que Pablo está diciendo en estos capítulos. Así que debemos estar prestos y disfrutar lo que Dios dice. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mis amados, esto es lo que Él ha hecho, librarnos del pecado, de la muerte. Pero vivimos en un mundo donde tenemos que ser procesados, debemos pasar el proceso y llegar con esa esperanza cada día, mantenernos firmes y poder vivir conforme al Espíritu y no conforme a nuestros deseos. Esta primera parte nos explica sobre el remedio para el dilema humano. Esto nos explica esta parte sobre lo que ocurre en nosotros, ese dilema
entre todos los humanos. Y es lo que dice el Señor en el 8.1, ¿no? Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces vemos lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. Entonces aquí vemos lo que Dios anhela y desea. Que andemos según el Espíritu, no según la carne. Entonces aquí está la explicación de lo que les acabo de decir. Así que esta primera parte totalmente es lo que Dios anhela. Así que estamos bajo un dominio del pecado, pero no vivimos sujetos al pecado, porque vemos que muchos tratamos de hacer lo correcto, lo bueno, lo justo, pero sin embargo hay una parte de nosotros que no quiere hacerlo. Hay algo que nos arrastra hacia otro lado. Pablo dijo algo en el capítulo 7 de Romanos mismo, y él dice que hay una ley en él, y esa ley lo conduce a hacer lo que no quiere hacer. Y hay algo que él quiere hacer, pero al final termina haciendo lo que no quiere hacer. Porque hay una naturaleza de pecado en nosotros. Y él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en realidad hay en nosotros esa parte, esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra o que tiene mucho deseo por hacer que pequemos, pero debemos mantenernos en esa posición y saber que nosotros pertenecemos a Cristo y que nuestra mente debe estar basada a lo que Cristo nos demanda. Si vemos que bajo este dominio del pecado, hoy podemos aprobar la ley de Dios en nuestra mente, pero no sabemos cómo hacerlo, porque la ley es débil. Sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Sabemos lo que a Dios le agrada, lo que es justo, lo que Dios espera. Pero sin embargo, hay algo que en nosotros nos arrastra, como le decía, porque somos débiles. Y no puede la ley librarnos, mis amados, de este poder del pecado. Por aquello fue que Dios envió a Jesús para morir por nosotros. Y en esa gracia rescatarnos de este terrible pecado, el cual la ley no pudo librarnos porque era débil. Así que Pablo vemos que él menciona sobre estas cosas y es lo que dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Así que, mis amados, tenemos un egocéntrico, una vida egocéntrica que tiene el ser humano de querer hacer lo que le parece. Y siempre queremos hacer lo que queremos, aun cuando sabemos que Dios tiene planes y que Dios nos ha demandado algo quizás diferente a lo que queremos hacer. Y es aquí a lo que Pablo decía, termino haciendo lo que no quiero, porque hay una ley en mí que no la entiendo. Entonces, mis amados, es necesario poder agarrarnos del Señor y poder entender, comprender y andar en lo que Él nos dice. Andar en el Espíritu y no según la carne, porque la carne nos arrastra a hacer lo malo, a hacer lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Así que dentro de nosotros existe ese egocéntrico que yo hago lo que quiero, que soy capaz de hacerlo. Entonces, mis amados, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, no quiere. Pero el espíritu siempre está dispuesto para ayudarnos, para darnos la fortaleza. Así que el remedio divino
es la obra del Espíritu Santo que nos convence del pecado y nos hace servirle a Dios. Entonces, si vemos en el capítulo 7 de Romanos, demos una vueltita nomás aquí, en los versículos 6, dice en la Escritura, 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, vemos lo que está diciendo. Y el mismo capítulo 8, el 5 al 6, lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué preciosa palabra, lo que Dios nos muestra y nos enseña, qué es lo que debemos hacer. Así que este es el remedio de lo que Dios nos brinda, la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace en nosotros, lo que Él hace, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son, dice, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, vemos aquí cómo podemos transformar nuestra mentalidad. El apóstol Pablo le dijo también a los romanos, más adelante, en el 12, que debemos transformar vuestra mente, que no debemos acomodarnos a este siglo, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, grata y perfecta. Entonces vemos que eso es lo que Dios nos muestra. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Es pensando en las cosas del Espíritu, mis amados. El remedio divino es que la obra del Espíritu Santo nos viene a convencer del pecado y que pensemos en las cosas que tienen que ver con Él, con el Espíritu. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Así que, mis amados, pues necesitamos ser transformados, ser cambiada nuestra mente, tener esa mente de Cristo, pensar según el Espíritu y no según la carne. Porque la carne tiene mucho pecado y nos arrastra aquello. Así que el Espíritu es poderoso para librarnos del pecado, mis amados. Pero la ley es débil. A veces nos frustramos cuando no podemos cumplir con alguna promesa que le hemos hecho a Dios o a alguien, porque la ley nos condena, pero el Espíritu nos da vida. Según Romanos, lo que dice los 4 versículos primero, y vemos el 4, lo que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí está el secreto o el remedio, pensar en lo que el Espíritu anhela y desea. Solo mire a su alrededor y pregúntese y pregúntele a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación, en este momento, en esta circunstancia o con estas personas? ¿Cuál es lo que Dios, si estuviera en Jesús, dijera, lo hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Ponerme en esa actitud y decirle, Señor, voy a hacerlo, porque estoy seguro que tú lo harías y sé que te gustaría que yo lo haga. Entonces debo hacerlo, pensar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que cuando no podemos cumplir, siempre vamos a tener esa frustración o vamos a tener ese problema ahí que decimos, le fallé al Señor una vez más. Y muchas veces el hombre se siente frustrado y ya no quiere continuar porque lamentablemente ha fallado a Dios. Y cuando la ley te acusa, entonces te sientes mal. Pero el Espíritu dice que viene a darte la mano, viene a fortalecerte
Vine a darte ese ánimo, ese deseo para que continúes. Que Dios te está dando la oportunidad de que te levantes y vuelvas a comenzar. Si has fallado a Dios, tienes que ir a Dios y decirle a Dios: Padre, sé que he hecho esto, aquello, sé que te he fallado, pero es necesario volver a comenzar, porque ese es el amor de Dios, porque dice que los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación, porque Cristo murió por nosotros. Cristo ya murió por nosotros para justificarnos, para redimirnos. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvar el mundo. Y eso es lo que debemos entender, que usted y yo estamos ahí con el Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, dice que no hay ninguna condenación para usted, que usted lo que necesita es confesar su pecado, volverse a Dios y comenzar a vivir la vida según el Espíritu, comenzando una vez más pensando como el Espíritu piensa, caminando según Él y el agarrado de Él, porque Él te va a la fortaleza para hacer todo lo que necesitamos. Así que, como conclusión, pues, vemos que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Tenemos una vida libre de la condenación del pecado, mis amados, en Cristo Jesús. Y Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Nos libró de nuestra condenación, mis amados. Porque es lo que ha hecho el Señor. Nos ha hecho libre. No hay condenación para los que estamos en Él. Tenemos una vida libre de condenación del pecado. Y Dios hizo todo aquello, lo que la ley no podía hacer. Vino a Cristo para que Él hiciera y nos librara, de lo cual estábamos caídos en aquella condenación. Así que, mis amados, ánimo, levántese una vez más y dígale al Señor: quiero retomar, quiero volver a comenzar con experiencia, con un poco más de conocimiento de la palabra, buscar más de Dios y fortalecernos en el Espíritu y pedirle que nos dé esa fuerza. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, y Dios mediante estaremos muy pronto viéndonos cara a cara y disfrutando de ese tiempo juntos como antes lo hacíamos en el templo. Así que, mientras tanto, pues sigamos fortaleciéndonos y leyendo su palabra, meditando en ella, aprendiendo de ella. Así que oremos y le animo a que no se quede, sino que se esfuerce y se levante, como le dijo el Señor a Josué: levántate, esfuérzate, sé valiente y logra lo que te propones, porque el Señor dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que oremos. Padre, gracias por esta noche y mañana, por esta mañana y tarde, que podemos, Señor, acercarnos a ti. Padre, qué maravilloso es tu palabra y nos desafía, nos anima, nos conforta, nos alienta, Señor. Padre, gracias por permitirnos adorarte, exaltarte, darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por mis hermanos, por la vida de ellos. Padre, te pido que les proveas a cada uno de ellos, que les des todo lo que necesitan, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén.